Federico, pues el tema Venezuela, ahora sí, tú mismo diste pauta a esta ronda que hicimos, así es que regresamos. Sabes que ese es un tema que no podemos abandonar por lo que implica hasta emocionalmente. Venezuela, a ver, otro tema donde están vinculadas las emociones. En Venezuela se parte la izquierda continental. Es un territorio donde se dirime hoy el antagonismo BRICS, OTAN-Occidente. En Venezuela se conversa sobre qué es la democracia. En Venezuela, como lo dice muy bien Juan Carlos Monedero, Venezuela ya es parte de la política interior de tantos otros países, la política interior española, la política interior estadounidense, la política interior colombiana, es Venezuela misma, es decir, ya no es un asunto de fuera de las fronteras porque sus implicaciones son muy importantes desde todo punto de vista económico, regional, geopolítico, ideológico. Entonces da para conversar en muchísimos de esos ámbitos el tema venezolano. En México, el 2 de junio, ya llevamos 2 meses, hubo una elección y todavía no está declarada como presidenta de México la que a todas luces la ganó, porque los procesos electorales tienen sus tiempos. Esa es una de los argumentos que plantea en este momento el Consejo Nacional Electoral venezolano y todos los veedores internacionales que, como Monedero, nuestro querido amigo Fernando Buenavad y otros de tantos otros países han jugado un rol ahí de supervisión de este proceso electoral. Dicen, a ver, serenidad. En este momento, el proceso electoral y el conteo fino donde se coteja en un sistema electoral bastante blindado contra fraudes como es el venezolano. Esto no quiere decir que no pueda haber fraudes en cualquier lugar del mundo. Lo que quiero decir es que es bastante más mejor pensado para eludir posibles fraudes, no tenga también procesos que requieren tiempo, es decir, bueno, tienen que regresar las computadoras a los centros de análisis, se tiene que cotejar el voto impreso por el dedo del votante, que manda una señal electrónica con las actas y el voto físico depositado en la urna, es decir, esto requiere una serie de procesos. Con esto estoy diciendo yo, aquí, alegremente, que no ha habido alguna irregularidad en el proceso electoral venezolano o puede haberlo. No estoy diciendo eso, pero lo que sí estoy diciendo es que la paciencia, la confianza que se le otorga al sistema estadounidense, por ejemplo, electoral, que es un desastre, una calamidad, donde puede Bush llamar no me acuerdo qué autoridad era, si era el gobernador o era alguna autoridad electoral del estado, tampoco recuerdo el estado, pero decir, consígueme los 12,000 votos que me faltan, que es una de las causas por las cuales Trump tiene líos con la justicia en los Estados Unidos, o que la Suprema Corte decida de manera a todas luces arbitraria, como decidió cuando se peleó, cuando llegó muy cercano y no se pudo dirimir por las autoridades electorales estadounidenses o de justicia de Estados Unidos si había ganado Bush o su contrincante, que en aquel momento creo que era Al Gore. Es decir, y le dieron la victoria a Bush por decisión de la Suprema Corte. Es decir, hay un montón de otros sistemas electorales que son una calamidad y a los cuales se les tiene una condescendencia. Venezuela está en los ojos del mundo porque representa lo que dijimos al principio, representa un desafío ideológico al imperio, un desafío económico al imperio en su asociación con los BRICS, porque veamos quiénes son los primeros países en reconocer la victoria de Maduro anunciada por el Consejo Nacional Electoral, en fin. Y luego, sí, si viviéramos en un mundo absolutamente perfecto, donde las democracias que rodean a Venezuela fueran todas prístinas, magníficas, y además con una concepción de sí mismas, donde se garantizaran los derechos humanos, por ejemplo, porque hay muchos países donde la democracia existe como sistema electoral, pero hay una violación permanente de derechos humanos, no hay garantía para el pueblo va y pone en la urna una decisión y después se olvidan de los gobernantes. Bueno, habría que cuestionar si esos son democracias también, pero es otra discusión más de índole teórico-política. Pero ¿por qué sobre Venezuela este tipo de escrutinio tan escrupuloso, que olvida todo el contexto que hay? O sea, ha habido 33 elecciones desde que el chavismo ha asumido el poder allá, el Consejo Nacional Electoral le ha dado la victoria a la oposición en innumerables ocasiones, gubernaturas y otros sitios. Es decir, las mismas sospechas pueden revertirse y decir, bueno, también hay pruebas de que hay un sistema electoral que ha sido respetuoso de los resultados. Entonces, bueno, se da una discusión, claro, de llevarnos toda la tarde, acá lo dejo, pero que hay que
a la hora de tenerla, propondría yo tener tener noción del contexto político, también de un chavismo que ha sido azotado por golpes blandos, duros y de todo tipo. Bien, gracias. Antes de pedirte tu opinión sobre el tema, Daniela, déjame leer un poco parte de este mensaje que en X, antes Twitter, ha puesto Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda llegado al poder en Colombia, y dice: las graves dudas que se establecen alrededor del proceso electoral venezolano pueden llevar a su pueblo a una profunda polarización violenta, con graves consecuencias de división permanente de una nación que ha sabido unirse muchas veces en su historia. Invito al gobierno venezolano a permitir que las elecciones terminen en paz, permitiendo un escrutinio transparente con conteo de votos, actas y con veeduría de todas las fuerzas políticas de su país y veeduría internacional profesional. Es una larga reflexión en la cual dice: el pueblo colombiano sabe en su propia historia de la gravedad de la polarización violenta construida por el sectarismo político. Llevamos 75 años de violencia casi que permanente con más de 700,000 muertos desde entonces, con una sociedad y un Estado que han recorrido tramos de profunda degradación. Lo menciono como contexto, Daniela, de lo que menciona el propio Federico, de estos momentos en los cuales pues hay posiciones desde diferentes flancos de poderes presidenciales latinoamericanos. Y bueno, ¿qué opinas del tema elecciones Venezuela, postura de México? Daniela Barragán, por favor. Esto de Petro es muy importante porque son palabras de un amigo a Maduro, ¿no? O sea, porque también la postura que ha tomado es un país no reconoce, rompemos relaciones. Entonces, por eso es como palabras que posiblemente pueda llegar a escuchar el presidente de Venezuela, que apuntan, sí, hacia esa posición que creo que es la más sensata, como la de Lula, la del propio presidente López Obrador, de decir, no nos vamos a dejar llevar por la OEA, lo cual es fantástico, eso me parece una maravilla, estoy 100% de acuerdo, pero tampoco es como aceptar por aceptar, porque hay una situación complicada y eso no es una cuestión de la derecha y ultraderecha maquinando contra el chavismo, no, también eso es una realidad. Entonces, esta posición de decir hay que esperar y hacer énfasis en lo de las actas y en lo que ya profundiza Petro de, pues, tienes en tus manos y ya decidió que se iba a pedir una auditoría, eso lo leí hace un momento de la agencia AP, que se va a pedir una revisión de la elección, o sea, hacia ese punto debemos caminar. Fue una elección que estaba viendo todo el mundo estaba esperando a ver qué es lo que iba a ocurrir con Venezuela, porque sí hay una maquinaria que está realmente muy activa, o sea, incluso hasta para uno que se dedica a la información, llegar a un dato correcto sobre Venezuela implica librar 10 noticias falsas sobre el mismo punto que estás investigando, 10 videos falsos, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos viendo en Twitter o X, como algunos ya le dicen, o sea, el dueño de esta red social es el mismo que está subiendo videos falsos, ¿no? Está subiendo un video donde dice, se están robando los votos allá en Venezuela, y es un video de personas que hace años estaban robando aires acondicionados. Entonces, o sea, de esa magnitud también es la desinformación que rodea a toda Venezuela, y no es de ahorita, sino que ya lleva muchísimo tiempo. Por ejemplo, le sumaría también lo que ocurrió ayer por la noche con la publicación del Instituto Carter, que todo el mundo, no, es que esto sí es una publicación que vale la pena, pero te metes y empiezas a ver quién está detrás de este Instituto Carter y empiezas como a tener tus dudas. Entonces, es realmente complicado acercarse a la información real, pero creo que ahorita lo que sí tenemos que hacer es hacer énfasis en el tema de las actas, aunque ayer en una entrevista que daba Juan Carlos Monedero a los periodistas, le señalaba que sí se está trabajando en eso, pero por el hackeo que hubo el domingo, que fue lo que hizo que tardara el anuncio de los resultados, que
iba a tardar más. Pueden ser 1000 cosas, pero es un asunto que urge, que necesita premura, porque, o sea, lo necesita Maduro y sobre todo lo necesita la oposición, porque, o sea, hasta el momento tenemos toda una lista de grandes quejas de fraude sin una sola prueba, más que toda la maquinaria de desinformación. Entonces, esa publicación de las actas, la transparencia de la elección es lo que va a venir a romper muchos de los mitos que se están generando en Venezuela, toda la participación activa de actores importantes que estamos viendo, de estos empresarios, lo que está jugándose también con la elección en Estados Unidos, es decir, todo está ahí metido. ¿Y qué lo va a hacer solucionarse? La publicación de las actas, tan sencillo. Que ojalá que Maduro haya leído y recibido bien las palabras de Gustavo Petro para que se entienda con la cabeza fría que sí se está en riesgo, o sea, este conflicto podría avanzar, incluso con lo de la OEA y su reunión extraordinaria, urgentísima para salvar a Venezuela. O sea, sí está una maquinaria echada a andar, entonces esa transparencia es la que va a venir a calmar los ánimos, sobre todo porque pasada esta elección, para ponerse a trabajar, pues va a necesitar de eso, de calma y serenidad, y también ya que por otro lado deje de estar cantando tiros a medio mundo, ya le cantó a Milei, a Elon Musk, como si fueran jovencitos de secundaria diciéndose que se ven a la salida. Ojalá ya más bien se ponga Maduro con la cabeza fría. Tu micrófono, Julio. No, todavía no te escuchas. Bueno, es la falta, se olvidan rápidamente las costumbres, con un leve descansito ya regreso aquí todo hecho bolas. Pero bueno, Arturo, además de ello, bueno, está lo que menciona Daniela Barragán respecto a esta declaración del Centro Carter, que es una declaración que pues plantea en pocas palabras, de entrada dice, ahí lo tenemos incluso el documento que incluso nos hiciste favor de acercarnos, Arturo, que dice, la elección presidencial de Venezuela de 2024 no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática. En fin, tus reflexiones sobre este tema en general Venezuela y si quieres sobre esta declaración del Centro Carter. Hay que establecer que la OEA es la OEA, es decir, un instrumento al servicio de intereses golpistas muchas veces y con Almagro más. Segundo, si el chavismo desde tiempos de Hugo Chávez apreciaba una estrellita en la frente en términos de sus procesos electorales, era justo la del Centro Carter. El Centro Carter ha sido un invitado de muchos años, desde elecciones, de varias elecciones que contendió. Al chavismo le gusta ir a elecciones cada año, ¿no? Cuando no es la elección intermedia de gobernadores y alcaldías, es la de presidente, o cuando no, pues se inventa una reforma constitucional y la lleva a una elección. Total que cada año había elecciones. La pandemia y el madurismo rompieron ese ciclo. Pero siempre que se argumentaba con un chavista, un líder del Partido Socialista Unificado de Venezuela, oye, y aquí ustedes han hecho elecciones. ¿Cuál? Ahí está el Centro Carter, lean el reporte del Centro Carter y cómo elogia, plantea, resuelve todas las dudas técnicas sobre el proceso, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta vez el Centro Carter no acompañó al gobierno de Maduro y no le puso la estrellita en la frente. Todavía hace unos días acabo de ver un video donde aparece un personaje muy poderoso en el contexto venezolano, el secretario de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, en una reunión precisamente con funcionarios del Centro Carter, soltando grandes elogios, diciendo, siempre nos han acompañado y es un organismo no gubernamental sin fines de lucro que tiene un reconocimiento en todo el mundo y agradecemos que otra vez estén aquí. Bueno, pues ahora lo que ha dicho es que esta elección simplemente no puede ser calificada como democrática. Del lado de un sector de la izquierda latinoamericana y mundial, lo que observo es una tendencia a simplificar las cosas
y a decir, aquel que no esté apoyando a Maduro está con la ultraderecha. Qué barbaridad, ¿no? Digo, entonces ya Lula, Alberto Fernández, que fue invitado y luego desinvitado a ser observador electoral, el propio Petro, Boric no se diga, en fin, señalan que son ya casi traidores, pero pues todo podría ser muy fácil de solucionar, y eso lo han dicho los más diversos actores. Ayer lo mencioné en la mesa que me tocó moderar, ¿no? Porque lo leí en las cuentas de muchos actores del proceso venezolano. El que canta bingo tiene que enseñar el cartón, ¿no? Y bueno, Maduro no ha enseñado el cartón. Claro. Bien, Arturo, gracias.